Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías, dice el Señor. Bienvenidos hoy 2 de enero 2026. Desde ya es el comienzo de la palabra del Señor, que es la buena noticia en nuestros oídos. Únicamente abra su pantalla y allí encuentra la palabra del Señor. Esta es un lujo de escuchar el mensaje. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestros oídos y prepararnos en las lecturas con citas bíblicas. Lo estoy leyendo, la primera lectura del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 22, 28. Lo estoy leyendo Salmo 97, 98 y el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 19, 28. Ahí lo pueden anotar ustedes lo que vamos a discutir hoy, como meditar el Evangelio de todos los días. Bienvenidos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 22-28. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee al Padre, también al Padre. Quien permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesita enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezca en Él para que cuando Él se manifieste tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos la grandeza del Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor, su lealtad hacia Israel. Cantemos la grandeza del Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya. En distintas ocasiones, de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías?
Él le respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron entonces: dinos, ¿quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Juan le contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, endereza el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron entonces: ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí y que yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la orilla del río Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento para poder discernir su palabra. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir e interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra divina y la acción del Espíritu que ejerce en nosotros los creyentes. Amén. Bien, aquí tenemos la buena noticia del día 2 de enero. Esta noticia es muy profunda. Esta noticia se necesita que nos pongamos muy atentos en la palabra del Señor, porque si no podemos confundir, nos puede molestar. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Cuál es la voz de nuestro Dios? Las Sagradas Escrituras. Hay algo muy importante, nos dice el Evangelio. Pues a Juan le fueron a decir quién era él. Él no negó que él era el único, la voz que grita en el desierto. ¿Qué decía Juan en el desierto? Conviértese o convertidas, porque el reino de Dios está cerca. Ese es lo único. Y la otra función de Juan el Bautista era que porque estaba bautizando, y por eso le fueron a decir los levitas, los sacerdotes de la secta de los fariseos, le fueron a preguntar: ¿quién eres tú? ¿Por qué bautizas si no eres el Mesías? Juan decía claramente: es el primer bautismo que se inició en la época de Juan Bautista, o sea, el comienzo del Evangelio de la Nueva Alianza. Juan bautizaba en el Jordán. El bautismo de Juan es sumergirse al agua. Pero él dice claramente que él bautizaba con agua para el perdón de los pecados. Pero aquí más adelantita encontramos otra lectura donde dice: él bautizaba con agua, pero el que viene atrás les va a bautizar con Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelantita en las lecturas. Esa es la función total, o la función que hacía Juan. Pero ya la gente empezaron a confundirse. Lo mismo que suceda ahora. ¿Por qué tenemos muchas religiones en el mundo? ¿Será que por maldad? No. Por no atender, por no escuchar y por no hacer obediente en la palabra del Señor. Miren lo que nos dice en la primera lectura. Aquí está el tema. Dice: ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Hijo de Dios. Y el que niega no tiene al Padre y ni tampoco tiene al Hijo. Dos cosas muy importantes. Si hay una religión niega que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, está negando al Padre y no está en el Padre y tampoco está en el Hijo. Así de clarísimo.
Porque dice, permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. ¿Qué escuchamos desde el principio? Pues se está hablando de la nueva alianza, del comienzo cuando Juan empezaba a predicar en el desierto convertidos. A eso es lo que se escuchó desde el principio. ¿Qué estamos escuchando nosotros desde el principio? Lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que estamos nosotros llenándonos de fe para creer esa palabra. Pero cuando ustedes y yo cambiamos la palabra, entonces ya no vamos a escuchar desde el principio, lo vamos a escuchar los que empezaron a hacer iglesias durante 1 año, 3 años, 5 años, 20 años, 30 años, 500 años. Aquí está el error. Porque dice aquí, el que permanece en el principio, permanece al Hijo y al Padre. Y Juan exhorta así de una manera muy contundente. Dice, les he escrito esto pensando. ¿Por qué? Porque en ese entonces había quienes están cambiando ya la doctrina. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, donde nos dice aquí, en el comentario de esta versión de nuestro pueblo. Dice, Juan los llama anticristo todos aquellos que hace hacer maestro por sus propios pensamientos, por su idea, porque no creer lo que Jesús está haciendo. Por ejemplo, nos dice aquí, le dijo anticristo todo aquel que no creía en la oración de la última cena. No lo digo, lo dice el comentario bíblico. Estaba negando la oración. ¿Qué es lo que dijo en la última cena el Señor? Hagan esto en memoria mía. Hagan esto. Repite las oraciones, repetía y repetía en la oración del huerto. Encontramos en San Mateo capítulo 26, versículo 44, por ahí más adelante. Eso es lo que decía el comentario bíblico. Pero hay algo muy importante aquí. Lo que habíamos escuchado desde el principio, porque es la promesa que nos dio para que nosotros permanezcamos en la verdad y no es mentira. Si nosotros vamos a mantenernos en la verdad, vamos a seguir a un Cristo verdadero todo el tiempo, y cuando Él vendrá no tenemos confusiones. Y si alguien viene a decir que yo soy el Cristo, que aquí hay milagro, que haga de todos, pero no lo crea, no vaya tras de Él, dice la Escritura. Y aquí nos dice claramente, debemos mantener desde el principio, porque ese principio es la promesa, porque es el bautismo que nosotros recibimos desde chico, y eso nadie nos lo va a quitar. Esa es la promesa. ¿Por qué dice? Porque dice Efesios capítulo 1, versículo 13, dice. Vamos a ver qué nos dice Efesios. Vamos a buscar así rapidito. Efesios 1:13. Por él también ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, creyendo en él, y fueron marcados con el sello del Espíritu Santo. Oiga lo que dice. Esta es la promesa del principio. Ya sea el principio de tu vida. Cuando tú naciste, fuiste bautizado a través de la fe de tus padres, te llevaron a la iglesia, ese sello fue marcado y nadie lo puede quitar. Quien es garantía de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo de Dios adoptó para alabanza de su gloria. Ese es el principio que cada uno tenemos y no podemos cambiar. Ese principio se escribió hace el siglo I y sigue siendo vida, dando vida al siglo XXI. Y comienza el año 2026, continúa esa promesa en que es el principio. Porque si nosotros cambiamos el evangelio y no nos hacemos caso del principio, seremos un anticristo
o una herejía en nuestra comunidad. Cuidado, no es fácil decir yo voy a meditar la palabra sin la unción del Señor. Porque nos dice Efesios 4, 20, 30, nos dice también, del mismo Efesios 4, 30, el mismo apóstol Pablo decía a los Éfesos, dice, no, vamos a ver, 30, no entristezca al Espíritu de Dios que los marcó como un sello para el día del rescate. No podemos entristecer. Cuando nosotros entristezcamos al Espíritu Santo, es cuando ustedes y yo, ya sea cometemos un pecado, ya sea cambiamos la doctrina del Señor, o ya sea dejemos las cosas de Él por un lado y no queremos saber nada de Él. Aunque a pesar de esto tengamos el sello que está marcado, pero ese sello nadie nos lo va a quitar, pero sí podemos abandonar por falta de fe. Queridos hermanos, cuando nos dice aquí, esta unción, que es la verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas y permanezca pues en Él como la unción les enseña. Como la unción les enseña. O sea, cuando nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, entonces ese Espíritu Santo nos enseña toda verdad y no hay que confundirse. Romanos 8:8, vamos a ver, 8:14. Lo encontramos aquí rapidito. Dice Romanos, dice 8:8, dice Romanos 8, y los que se dejen arrastrar por ellos no pueden agradar a Dios. Cuando nosotros dejamos arrastrar por el pecado, no podemos agradar a Dios. Y todo lo contrario, lo bueno es, si nosotros dejemos guiar por el Espíritu, entonces sí, hacemos las cosas conforme al Espíritu. Dice Romanos 8:14, todos los que se dejan de llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si mantenemos que Jesús es el Señor, desde el principio, creó el cielo y la tierra y todo lo que existe, según Colosenses 1:22. Somos guiados por el Espíritu y nos enseña cómo debemos caminar en este mundo. Pero si nosotros no dejamos guiar por el Espíritu, la unción que hemos recibido, entonces actuamos a nuestra manera. Ahí viene la división de la iglesia. Muchos padres de la iglesia han dividido a la iglesia por no dejarse guiar por el Espíritu. Porque el Espíritu permanece en ustedes, dice aquí, porque todas las cosas, bueno, mire, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezca pues en Él como la unción les enseña, como el Espíritu les enseña. No nos va a enseñar a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar, sino que dejemos guiar por el Espíritu. Que el Señor es bueno y sigamos adelante en todo momento de la reflexión.